Hola, somos el grupo de DMD número 2 y ahora vamos a exponer nuestro proyecto de cátedra. Ok, la primera parte con la que empezamos es la de RapidMiner. Esto es una herramienta que se utiliza para minería de datos y usualmente se caracteriza porque tiene como para el usuario una forma mucho más fácil de entender y por ende mucho más fácil de usar. Y también permite crear modelos y análisis predictivos. Eso es con respecto al de RapidMiner y adicional también de que procesa grandes cantidades de datos de diferentes fuentes. Bueno, un árbol de decisión es un modelo de predicción que se utiliza en muchos ámbitos, los cuales varían desde inteligencia artificial hasta, por ejemplo, economía. El punto es que, dado un conjunto de datos, se crean diagramas de construcciones lógicas, los cuales son muy similares a los sistemas de predicción basados en reglas. Estos, por lo general, están formados por nodos, vectores de números, flechas y etiquetas. Los nodos como tal se pueden definir como el momento en el que se tiene que tomar una decisión de entre muchas posibles. Los vectores, por otro lado, los vectores de números son como la solución final a la que se llega en función de las diversas posibilidades que tenemos y los caminos que tomamos. Las flechas como tal son la unión como entre un nodo y otro y representan las acciones. Y las etiquetas se encuentran en cada nodo y cada flecha y estas dan el nombre a cada acción. Como tal, los árboles de decisión tienen que cumplir una serie de reglas, como por ejemplo que al comienzo tenemos un nodo principal el cual no es apuntado por ninguna flecha. Es decir, simplemente tenemos, podríamos decir, simplemente una decisión y no tiene ningún tipo de acción, podríamos decir. Los demás nodos son apuntados por una única flecha, es decir, solo hay una acción la cual nos puede llevar a ese nodo. Y de esto también podríamos deducir que hay un único camino para llegar del nodo inicial a cada uno de los nodos finales, podríamos decir. No hay varias formas de tener la misma solución. Bueno, ahora vamos a ver un poco la creación de cómo trabajamos este árbol de decisión. Primero vamos a ver los datos que nosotros utilizamos. Como pueden ver, utilizamos un Excel con las características de los pasajeros del Titanic. Básicamente lo que nosotros queremos ver en el árbol de decisión son las características que tienen en común las personas que sobrevivieron. Entonces acá como vaya, aquí tenemos el proceso que utilizamos para crear nuestro árbol. Primero tenemos nuestra base de datos, que es el documento de Excel que acabamos de ver. Luego tenemos este operador que se llama setRole. Este básicamente lo que nos permite es asignar los parámetros que vamos a usar. Como podemos ver acá, nosotros tomamos la columna de survive, que es básicamente la de las personas que sobrevivieron, porque lo que nosotros queremos ver es qué características tenían en común. Entonces acá lo pusimos que era como label, que significa que esta va a ser como nuestro parámetro principal. Después también nos permite agregar como otros roles que nosotros querramos y nosotros agregamos este de nombre como un ID, ya que esto no es relevante, pues. Entonces, para que lo ignore. Y luego tenemos un cross validation. Como nosotros sabemos, los algoritmos en Machine Learning se dividen en dos etapas, training y testing. Entonces, es recomendable que nosotros dividamos nuestros datos para utilizarlos en cada uno en una parte diferente. Cross validation lo que nos permite es que hace cada número de divisiones y evalúa los resultados de un análisis estadístico y garantiza que son independientes entre los datos de entrenamiento y prueba. Y una vez entramos acá, podemos ver que en la parte de training está nuestro árbol de decisión. Y luego en nuestra parte de testing tenemos un operador que se llama apply model, que es básicamente para aplicar el modelo que nosotros hayamos escogido. Y luego tenemos uno de performance. Esto nos va a devolver una matriz de confusión que vamos a ver en un segundo. Pero básicamente esto lo que hace es que nos ayuda a medir qué tan eficiente va a ser nuestro algoritmo al momento de predecir algo. Y ya solo le damos a ejecutar. Y acá tenemos la matriz de confusión. Como podemos ver, acá tenemos cuántos eran un sí de verdad y cuántos se predijeron que iban a ser sí. O sea, básicamente cuánto acertó nuestro algoritmo. Y acá podemos ver que tiene un porcentaje de 78.69, lo cual significa que está súper bien, es un nivel súper bueno. Y acá tenemos, bueno, esto no es relevante, esta es los datos que nosotros
utilizamos. Y acá tenemos ya en sí el árbol. Como podemos ver, nuestro nodo principal es el sexo, y básicamente podemos ir leyendo así para abajo. Por ejemplo, si es masculino, pues las probabilidades de sobrevivir se van más que todo al no, o sea, es mucho más alta la probabilidad de no sobrevivir si es hombre. Luego, si tenemos mujer, nos vamos al número de hermanos o esposos que tuvieran a bordo, si era mayor a 4.5. Acá, como podemos ver, se ha hecho como un promedio, entonces por eso no es un número entero, pero pues lo podemos tomar como si fuera un 4 y en este caso como si fuera un 5. Y así sucesivamente hasta que llegamos a nuestros últimos nodos. Y por último también tenemos como una descripción escrita del árbol para que se vea un poco más claro. Y eso sería todo por el árbol de decisión en RapidMiner. Continuaríamos la explicación con lo que es la parte de Orange. Y en unos momentos les estoy compartiendo pantalla para poder visualizar como esa parte. Y ok, continuando con la parte de Orange, es otra herramienta que nos permite la minería de datos para empresas, o bueno, más bien para lograr análisis y visualizar datos para una empresa. Y la ventaja que ofrece Orange es que permite ver la información de diferentes formatos, ya sea diagramas de dispersión, gráficas de barras, árboles o redes y mapas de calor. Yo les voy a hablar de la agrupación K-means. Este es un tipo de aprendizaje no supervisado que se utiliza cuando se tienen datos que no están etiquetados, es decir, que no los tenemos categorizados o en grupos definidos. Todas las variables que tenemos, como por ejemplo el ingreso, la edad, educación, para cada uno de los individuos tienen el mismo estatus. En este tipo de agrupación no existen las variables dependientes ni las variables independientes. Los objetivos de este tipo de agrupación es encontrar grupos de observaciones con características parecidas. Es decir, las observaciones en un solo clúster deben ser lo más semejantes posibles y las observaciones entre clústeres distintos deben ser lo más diferentes posibles para tener grupos de clústeres bien definidos. Este tipo de agrupación se puede utilizar para caracterizar grupos y describir perfiles de cada uno de ellos. Se puede usar para diseñar planes de acción, como en mercadeo o en política y en otros aspectos. Bueno, ahora de mi parte les explicaré cómo funciona nuestro proyecto en la aplicación de Orange, utilizando K-means. Todo inicia desde aquí, desde ese punto, obteniendo el origen de datos. En este caso, es este documento de Excel en el cual contiene elementos de un equipo de hockey de Canadá y Estados Unidos para un torneo. Y ahora bien, todo se carga y se tratan de convertir los datos por medio de esta tabla para que no exista ningún tipo de error de datos cuando ya se esté colocando en las gráficas, luego de aplicar el algoritmo. Ahora bien, luego se simplifican las columnas, eliminando las columnas, por ejemplo, esta y esta que no se necesitan, que no utilizan nada para así mejorar el rendimiento. En este caso, hemos simplificado la de IMC, la de altura y otras dos que se han creado de manera predeterminada por la aplicación. Y aquí están las 12 que sí se van a utilizar. Luego podemos observar la tabla de datos ya formateada y asimismo aplicarle el algoritmo K-means, en el cual nos permite colocar cuántos clústeres queremos, desde 2 hasta la cantidad infinita que queramos. En este caso lo he limitado hasta 8 y he elegido el que mejor puntuación tiene. En la puntuación en K-means puede ir desde -1 hasta 1, siendo 1 la mejor. En este caso, la mejor puntuación que ha obtenido este algoritmo es de 0.209, la actualmente seleccionada y que se ven en las gráficas. Luego podemos mostrar las gráficas tanto de barras como de dispersión. Y en este caso, como solamente ha seleccionado 2 clústeres, he seleccionado la mejor puntuación, que es de 2 clústeres,
los dos clústeres, el algoritmo decidió clasificarlas como entre mujeres, en este caso tenemos de coloreado, de un coloreado, a las de hombres, y de una X transparente las de mujer, asimismo las de barra. Estas son hombres y estas son de mujeres. Entonces, y este generador lo que hace es seleccionar qué clúster quiere que mostremos. Por ejemplo, seleccionamos el 2, cambia de color. Ahora los coloreados en la tabla de dispersión serían los de las mujeres y los sombreados o bordeados son de los hombres. Y de nuestra parte eso sería todo. Muchísimas gracias y que pase feliz día, feliz tarde o feliz noche.